Buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela Busaniche y tengo el agrado de estar y participar en esta clase radial de matemática. Le damos la bienvenida a todos los chicos y las chicas que están en casa, a sus familias, a todas las maestras y maestros que nos acompañan a través de esta amplia gama de emisoras en todo el país, con base en Radio Nacional y sus 49 filiales, con sus FM, con toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios y con un amplio espectro en la ruralidad. Hasta ahí estamos llegando y nuestro saludo. Tenemos el desafío en estos días de aprender, además de los contenidos, a organizarnos con la guía de maestros y maestras, pero siempre desde nuestras casas. Nos tenemos que quedar en nuestra casa. Como saben, estos programas que abarcan todos los niveles educativos son una respuesta del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública por el coronavirus. Todo esto que nos aqueja, La idea es que por el cierre obligado de las escuelas, que las extrañamos y mucho, vamos a llegar con estas clases radiales para prevenir la epidemia del coronavirus, pero seguir estudiando. La idea es que nos encontremos todos los días a la misma hora, toda la familia alrededor de la radio, para que sigamos educando, aunque las escuelas estén cerradas, para seguir aprendiendo por distintos medios de comunicación hasta que nos reencontremos de nuevo, hasta que se abran las aulas. Hoy tenemos clase de matemática con Ayelén Campero Basola, nuestra profesora. ¿Qué tal, Aye? Hola, Gise, ¿cómo estás? Bien, ¿estás preparada para dar una clase radial de matemática? Creo que sí. A ver, la idea sería que si tenés calculadora hay que tenerla a mano, ¿no es cierto? No necesariamente. Entonces, ¿una hoja, un papel? Exactamente. Bien, una hoja, una virome. Lápiz y papel. Perfecto. Empezamos la clase, Ayelén. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a trabajar con conjuntos de números. Gisela, te hago una pregunta. ¿Cómo aprendiste a contar? Creo que con los dedos de chiquita, viste que te dicen 1, 2, 3, 4. Buenísimo. Esos números son números naturales. 1, 2, 3, 5, 25, 2020. Y esos son los primeros con los que nos relacionamos en la vida. Pero bueno, no son los únicos. Hoy vamos a trabajar con números enteros, que incluyen, además de los naturales, al cero y a los negativos. ¿Me crees? Números negativos, ¿cuál sería, por ejemplo? A ver, ¿se te ocurre alguno? No sé, ¿menos 1? Menos 1, menos 2, menos 20, ¿sí? Bueno, ahora vamos a escuchar a Gabriela Escarfone, que nos va a contar un poco sobre la historia de los números enteros. Genial, esto salió en Horizontes Matemática, en Canal Encuentro, la escuchamos. Hablar de números enteros hoy es sumamente natural. Uno lo enseña a los chicos de séptimo grado o más chicos todavía y con mucha facilidad trabajan con los negativos, con el subsuelo, el primer entrepiso o para descender o debajo del nivel del mar. Pero el empezar a andar en el origen de repente nos muestra que no son tan naturales. Costó muchísimo instalar y que el número entero se incorpore a la humanidad. De hecho, la primera aproximación, el primer manipuleo con los números negativos data del siglo V a.C. en Oriente. Los chinos trabajaban en los ábacos con distintas bolillas de colores, con el negro eran las bolillas negativas y con el rojo las bolillas positivas. Contrario a lo que actualmente sucede con los colores. De hecho, se representan hoy todo lo que es deuda o todo lo que es negativo en rojo, ¿no? Pero eso fue una primera aproximación, no es que operaban con números negativos. Recién fueron los hindúes los que incorporaron en transacciones comerciales el tema del crédito y del débito, con los positivos y los negativos respectivamente. Después también la cultura hindú fue la que empezó a trabajar en el álgebra de los números negativos. Hubo un matemático hindú, Brahmagupta, que demostró que una de las soluciones de las ecuaciones cuadráticas podía ser un número negativo y en su obra se puede ver un trabajo un poco más profundo de este tipo de números. Esto todo en Oriente, costó muchos años que realmente esto llegara a Occidente. Recién en el siglo XV en Alemania se empezaron a usar el signo más para los positivos, el signo menos para los negativos, desterrando a la P, que
que se ponía delante del número para indicar el positivo y la M para indicar el número negativo. Pero desde el siglo XV al XVIII todavía había demasiada oposición a los números negativos. De hecho, hubo matemáticos que intentaban demostrar que no existían o que eran un absurdo o que contradecían a todo lo que se venía trabajando. Después se trabajó universalmente recién en el siglo XVIII y hoy se los incorpora a la vida cotidiana con muchísima facilidad, ¿no? En la escuela es muy sencillo incorporarlos. Habitualmente se trabaja a partir de la resta. ¿Por qué? Porque si trabajamos con dos números, la resta tiene solución siempre y cuando el primer número sea mayor que el segundo. En cambio, ¿qué pasa cuando el segundo número es más grande? Entonces acá le mostramos a los chicos que la resta no es cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que cuando restamos un número, por ejemplo 5 menos 9, la solución no me da número natural, o sea, los números positivos conocidos. Necesitamos recurrir a otros números. De ahí que abrimos el campo numérico y recurrimos a los enteros. Esto lo incorporan con muchísima facilidad, por eso parece contradictorio a lo que sucedió a nivel histórico, ¿no? Que costó tanto incorporarlos a la civilización y a la vida cotidiana. Hoy ya esto ni se pone en cuestión, pero es importante, creo, que se conozca cómo se fue incorporando y que lo primero fue una manipulación y una idea más intuitiva, después pasó por una necesidad en la vida cotidiana del tema de las transacciones económicas y comerciales, y después recién se empezó a trabajar un poquito más matemáticamente y desde el álgebra de estos números. Parece una locura que hace apenas 300 años se haya aceptado la existencia de los números negativos. Claro, yo me ponía a pensar, los hindúes, los chinos, siempre adelantados en las culturas milenarias, ¿no? Y ya jugaban con los números, no solamente los naturales, sino también los negativos. Aunque no termino de entender, ¿para qué necesitamos los números enteros? ¿Por qué números naturales y por qué también números negativos? Bueno, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que salí sorteada para ir a hacer las compras, al almacén de cercanía, por supuesto, y salgo con 200 pesos. Pude comprar todo lo de la lista y hasta ahora voy gastando 190. Sí. Bueno, digo, me sobran 10 pesos, podría comprarme un chocolatito. Pero cuando agarro el que me gusta, me doy cuenta de que cuesta 20 pesos. Uy. Digo, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Me lo podré llevar? Y en principio la respuesta sería que no, porque no me alcanza. Me quedan 10 para gastar, pero el chocolate cuesta 20. Te faltan 10. Y sí, pero como Atilio, el almacenero, me conoce desde hace varios años, me dice: Ayelen, llévalo, no te preocupes, me lo pagas la próxima. Bueno, digo yo, gracias. Pero acá digo, ¿en qué situación quedo con Atilio? Le debo 10 pesos. No me quiero olvidar de pagárselo la próxima vez que vaya, así que tengo que hacerme un recordatorio. Podría anotar: le debo 10 pesos a Atilio, y si no, otra posibilidad es que el recordatorio diga: Atilio, menos 10. En ambos casos estoy representando la misma situación. Una pregunta, ¿es lo mismo si anoto 10 o menos 10? Y claramente no, porque 10 es como si vos tuvieras 10 pesos, pero en realidad le estás debiendo al almacenero 10 pesos. Entonces no, estás debiendo, sería menos 10, no lo tenés todavía. Exactamente. En general, como comentaba Gabriela, los números positivos representan lo que tenemos y los números negativos lo que debemos. Entonces, en este caso, yo anotaría Atilio menos 10. Entonces los números negativos son súper importantes en nuestra economía diaria, porque muchas veces tenemos que aprender a no gastar más de lo que tenemos. Exactamente. Y ahí estamos en negativo. Si no, ahí quedamos, como se dice, menos 10. Claro, lo que se llama el déficit, ¿no? Cuando es que escuchamos mucho. Tal cual, cuando gastamos más de lo que tenemos. Ahora, una pregunta entonces, como para entender. Los números enteros tienen por un lado a los números naturales y por otro lado al 0 y a los números negativos, que son el menos 1, menos 2, menos 10. ¿Los números negativos también son infinitos como los naturales? Exactamente. Bien. Bueno, pensemos alguna otra situación donde usemos números negativos. Bien. Supongamos que me subo a un ascensor. Sí. Si aprieto el botón que tiene el 1, ¿para dónde me lleva? ¿Y para arriba? Para arriba, tal cual. ¿Y si aprieto el menos 1? Y para abajo. Exacto. En ese caso, ¿da lo mismo que marque 1 que menos 1? No, claramente son números distintos. Claro, entonces supongamos que yo quería ir para arriba, pero todavía no entendí bien esta historia de los números enteros y marco el menos 1. Y el ascensor me lleva para abajo. La pregunta es, ¿cuántos pisos tengo que subir para llegar al primer piso, que es donde yo quería ir? 2.
a ver, pensémoslo. Estoy en el -1, si subo un piso, ¿a dónde A planta llego? baja. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Subir? Uno más. Exactamente, entonces entre el -1 y el 1 tengo 2 pisos. Bien, ejemplo claro, como para que entendamos todos esto que es matemática. No sabes, Aye, cómo me costaba la matemática y cómo imagino que quizás le está costando a los chicos de 11, 12, 13 que no se están escuchando. Pero la verdad, explicás con ejemplos muy claros porque al final los números negativos están en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Exactamente. Todo el tiempo estamos con los números negativos. Lo que pasa es que cuando dicen la palabra matemática, a veces nos genera una reacción que es medio corporal, ¿no? Comentame qué te pasó cuando te dijeron que tenías que venir a la clase de matemática. Dije, ¡ay no, qué difícil! Exactamente, pero es solamente la palabra la que asusta. Después, si pensamos un poquito, las cosas salen. Sí, y tenés, por ejemplo, otro ejemplo para que entendamos un poquito más los números enteros, los números negativos. Bueno, ahora lo que les voy a proponer es hacer un ejercicio en casa. Dale, a ver. Bien. Entonces ahora es el momento de ponerlo en práctica y ver si entendimos bien. ¿De qué se tratan los números enteros que tienen números naturales, tienen al cero y tienen los números negativos? Exactamente. Sí. Bueno, como ya dijimos al principio, teníamos que tener a mano el lápiz y papel. Sí. Y si tenemos una regla, y si no tenés regla, Gise, no te asustes, puedes agarrar la sube, otro lápiz para hacer de regla. Lo importante es que podamos hacer una línea medianamente derecha. Bien, ya la empiezo a hacer, ¿eh? Dale, Uso el celular, mira. perfecto. Bueno, Dale. lo que les voy a proponer es que hagamos una recta numérica. Y en ella lo que tenemos que hacer es marcar los números desde el -10 hasta el 10. Una buena estrategia para hacer la recta, pero no la única, es hacer la línea, marcar en el medio al 0, Sí. y a la derecha poner en orden los números. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Sí. Después vuelvo al 0 y marco para el otro lado -1, -2, -3, -4 hasta el -10. Qué prolija me está saliendo, no sé ustedes en su casa, pero a mí me está saliendo re prolija esta regla numérica que estamos haciendo acá como ejercicio con la profesora Ayelen. Bien, entonces, para ponernos todos de acuerdo, lo que nos tendría que haber quedado en la hoja de izquierda a derecha es lo siguiente: -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exacto. ¿Te quedó eso? Sí. Bien. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esta recta numérica. Vamos a hacer lo siguiente: me voy a parar en el número 2. Sí. Y desde ahí me voy a mover 5 lugares. ¿Para qué lado? Me encanta la pregunta. ¿Da lo mismo si me muevo para un lado o para el otro? Y no, porque quizás para un lado si te moves vamos a los números negativos. Bueno, a ver, ¿qué pasa si estoy en el 2 y me muevo para la derecha? ¿A dónde termino? En los números enteros. Bien, ponele que me muevo 5 lugares a la derecha. ¿Dónde termino? ¿Al 7? Bien. Bien. ¿Y qué pasa si me muevo desde el mismo 2, pero ahora 5 lugares a la izquierda? Al -5. Me equivoqué. Sí, arrancamos desde el 2. Me parece que te fuiste al 0. Sí. Arranca en el 2 y movete 5 lugares para la izquierda. Ah, porque me moví 7 lugares. Ah, bueno, porque puede hice la pasar. asociación de que el 7 se quedó entero. Bien, perfecto. Señorita, me equivoqué. Yo te dije que no era buena en las matemáticas. Sos muy buena porque del error se aprende. Entonces, claro, si me muevo 5 hacia atrás desde el 2, número entero, voy al -2. A ver, ¿cuánto nos movimos? Tampoco. 2, 1, 2, 3, 4, 5. -3. Ah, ahora sí, muy bien. Uy, qué chica No, que me va a muy bien. costar los números, ¿viste? Yo te dije que me costaban las matemáticas. Entonces volvamos a hacer el ejercicio en casa. Bien. Me paro en el 2, voy 5 lugares a la derecha, termino en... 7. Vuelvo al 2, me muevo 5 lugares para la izquierda, termino en... -3. Genial. Bueno, lo que hicimos recién fue sumar y restar números enteros. Fijémonos. En el primer caso, al 2 lo que hicimos fue sumarle 5 y como resultado nos dio 7. Y en el segundo caso, al 2 le restamos 5 y como resultado nos dio -3. exactamente. Bueno, más adelante vamos a profundizar esta idea de sumar y restar números enteros. Gracias, Ayelen. Muy claro, muy buenos estos ejemplos para entender esta clase radial de matemáticas. Instamos a los alumnos y a los maestros que muchas veces requieren los materiales de estudio para acercarles a los chicos
que no lo tienen facilitado, que ingresen a la plataforma oficial, porque todo lo que estamos hablando está en seguimoseducando.gov.ar, en donde se encuentran los materiales que les permiten ampliar un poco de información y algo muy importante para quienes cuidan el crédito, porque está difícil, nos estamos quedando en nuestras casas, la navegación de seguimoseducando.gov.ar no consume datos. Y ahora llega el momento de recreo, profesora. Por favor. Por favor, el recreo. Vamos a escuchar una canción que suma, ¿eh? Es Juan Ingaramo y Adrián Dárgelos haciendo Matemática. Puedo disfrutar de vos sin pensar en todo lo que hiciste. ¿Cuántos besos diste ya? ¿O cuántas cartas de amor escribiste? Son días que no estuve yo en tu vida. No importa si fue 1, 2 o 3, tampoco si son 4, 5, 6. No importa que ahora entre los dos la cuenta pierde matemática. ¿Cómo puede ser que no me dé curiosidad lo que haces cuando no estoy y sin embargo te quiera tanto? Aunque en realidad nos conocimos solo ayer, cabe destacar que no venimos del Edén y que en nosotros hay un pasado que no intento investigar. Son días que no estuve yo en tu vida. No importa si fue 1, 2 o 3, tampoco si son 4, 5, 6. No importa que ahora entre los dos la cuenta pierde matemática. No importa si fue 1, 2 o 3, Tampoco si son 4, 5, 6. no importa que ahora entre los dos. 1, 2 o 3, 5, 6, 4, 5, 6. Matemática. 2 o 3, 2 o 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Seguimos en estas clases de matemática con Ayelén, nuestra profesora, que nos va a explicar algunas cuestiones. Estamos hablando de números enteros, Ayelén. Números enteros que implican los naturales, el cero y los negativos. Exactamente. ¿Viste que vos recién me preguntabas si los números negativos también eran infinitos? Sí. Si yo te pregunto cuál es el primer número natural, ¿qué me respondes? El primer número natural sería el 1. Exactamente. Y si te pregunto cuál es el primer número entero, ¿El 0? ¿y hay alguien antes del 0? Claro, los negativos. Exacto. O sea que no hay claro, es infinito. Exactamente, no hay un primer número entero, ¿sí? Y esa es una característica que es muy importante en matemática, que los números naturales tienen un primer elemento, en este caso es el 1, en cambio los números enteros, al ser infinitos, pero de alguna manera para los dos lados, no tienen un primer elemento. Y te hago otra pregunta, ¿por qué se llaman números enteros y no se llaman quizás números positivos si los otros se llaman números negativos? ¿Los naturales decís? Sí.
Porque digamos que los números naturales son los que nos resultan natural trabajar. ¿Viste? Yo te pregunté cómo aprendiste a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y así al infinito. A ningún chico se le ocurriría empezar por el 0 o por el -4, por ejemplo. No, es verdad. Entonces, esos son los naturales. Y después, bueno, los vamos agrandando en el conjunto, como comentaba Gabriela. Sí, Scarfone. Que ella decía, bueno, si nosotros restamos dos números naturales, quizás nos da como resultado un número natural. Por ejemplo, si hago 10 menos 5, ¿cuánto me da? 5. 5. Y si yo hago 5 menos 10... Menos 5. Menos 5, exactamente. Entonces, ahí es donde necesitamos sí o sí agrandar el conjunto para poder seguir operando, en este caso con la resta. Bien, entendido. Entonces vamos a escuchar, te propongo a Oski Guzmán, porque también es parte del programa Horizontes Matemática, que sale en Canal Encuentro y que lo pueden encontrar en las plataformas y en seguimoseducando.gov.ar, que nos habla de la temperatura y los números enteros. A ver. El registro de temperaturas es un ejemplo claro del uso de números positivos y negativos en nuestra vida cotidiana. Si estamos en la playa y la temperatura es de 30 grados, el termómetro lo va a indicar así con un número natural. Pero si estamos en una montaña nevada, en donde la temperatura es inferior a 0 grados, va a ser necesario utilizar un signo negativo precediendo el número de grados, por ejemplo, menos 4 grados. Aquí también necesitamos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó. Porque también hay dos sentidos posibles, sobre 0 y bajo 0. Sobre 0 y bajo 0, claro. En las temperaturas también se necesitan los números negativos. Ahora estoy entendiendo por qué son tan importantes, Ayelen. Exactamente. Contame un poco. ¿Recorriste el país? ¿Conoces algún lugar tipo Tucumán, Salta, Jujuy? Por suerte lo recorrí, sí, haciendo informes periodísticos. Muy bueno. ¿Y qué pasa si vas en verano a Tucumán, por ejemplo? Y tengo calor. Mucho calor. Mucho calor. Casi digamos que hacen 40 grados. Sí, difícil, por eso se duerme tanto la siesta, porque el calor es insoportable. Exactamente. ¿Qué pasa en cambio si me voy un poquito más al sur? Bien al sur. Ponele que me voy a la Antártida. En pleno invierno. ¿Qué va a pasar ahí? No, me muero de frío. Exactamente, ahí podemos tener temperaturas de 15 grados bajo 0. En el contexto de los números enteros, ¿cómo dirías que podemos decir a la temperatura bajo 0? Claro, ahí serían números negativos. O sea, menos 15. Exactamente, ¿sí? Bien, bueno, hagamos un ejercicio. Sí. Supongamos que me fui a Bariloche, después de que termina toda esta situación de estar en casa, y hacen 5 grados bajo 0. Si lo quiero ubicar en la recta, ¿en dónde lo voy a ubicar? En la recta para el lado izquierdo, del 0 para la izquierda. Exactamente, en el número menos 5. Menos 5. Bien, y escucho en el noticiero que mañana no va a ser tanto frío como hoy y que la temperatura va a subir 10 grados. ¿Qué temperatura va a ser mañana? Y 5 grados o... No, claro, por el 0, 4. Va a subir 10 grados. A ver, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grados. O sea, ¿que cuántos van a ser? Y a mí de menos 5, si le subo 10 grados, 4. 5. Exactamente. ¿Y el 0? El 0 lo contaste. Mira, estás en menos 5. Sí, pasaste al menos sí. 4. 1, al menos 4 sería el 1. Exactamente. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, perfecto. Bien. Bueno, y supongamos que ahora me dicen que hoy, por ejemplo, hacen 2 grados, pero mañana va a ser mucho más frío que hoy. Va a bajar 10 grados la temperatura. ¿Qué temperatura va a ser mañana? Ahí me perdí. Hoy hace 2 grados. Y Sí. mañana bajan 10 grados la temperatura. ¿Qué pasa? Estoy en el 2. Si baja la temperatura, ¿para dónde tengo que ir? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Bien, entonces de ahí me tengo que ir 10 lugares para la izquierda. 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. ¿Está Bien, bien? sí. Entonces mañana va a ser menos 8 grados o también podemos decir 8 grados bajo 0.
y así entendemos cómo va la temperatura entre los números enteros, ¿no? Entre los números naturales, que es cuando en general hace un poquito más de calor, y los números negativos, que se aplica para el frío en este caso. Exactamente. Ok. Bueno, vamos entendiendo de a poco, ¿eh? Jóvenes que están allí, Bueno. que tienen entre 12, 13, 14 años, que nos escuchan desde distintos puntos del país. Estamos en esta clase radial aprendiendo de los números enteros. Vos te das cuenta que yo muy bien con la matemática no me llevaba ayer. No, pero veo que con un poquito de onda se puede. Sí, re. Bueno, ahora te voy a proponer otro ejercicio. Sí. El siguiente ejercicio es comparar números enteros. ¿Está bien? Sí. Supongamos que tengo dos números, el 2 y el 9. ¿Cuál es más grande? El 9. Bien, ahí no hubo duda, ¿no? No hubo duda. Excelente. Y si te digo el menos 2 y el menos 9, ¿qué me respondes? Podés responderme, no tengo idea. Ah, ya sé. Y no, claro. Es un poco más compleja la pregunta, ¿no? Sí, pero ¿y cuál? ¿Qué te tengo que decir? ¿Cuál es el más Grande. grande? Ujú. El menos 2. Bueno, pensemos la respuesta. A ver. Bueno, en el primer caso, por supuesto, eran números naturales, ya los reconocemos, ni te costó responderme. ¿Qué pasa ahora en este nuevo caso que te di un poquito de duda? Ojo, respondiste bien, no te asustes. Bien. Bueno, entonces, en general lo que vamos a hacer para decir si un número es más grande que otro es, los podemos ubicar en la recta numérica. Claro, ¿Está bien? la recta sirve un montón porque acá me di cuenta visualmente que en realidad el más grande de los negativos, entre el menos 2 y el menos 9, es el menos 2, porque está más cerca del 0. Exactamente, con los negativos lo que podemos hacer es decir que si tengo dos números negativos, el más grande va a ser el que esté más cerca del 0. Pero si comparamos dos números cualesquiera, lo que podemos pensar es que el más grande es el que está a la derecha, Exacto. ¿no? Sí. Bien, porque no quiero complicar las cosas, pero en el caso de los positivos, ¿qué pasaba? Entre el 2 y el 9, ¿cuál es el que está más cerca del 0? El menor. Claro. Exactamente. Entonces, la regla sería siempre el de la derecha es más alto. Exactamente. Entonces esa es una buena estrategia para decidir si un número es más grande que otro. Perfecto. Visualmente la recta está buenísima. Una vez que nos acostumbramos a tener en la cabeza la recta numérica, después ya no nos va a hacer falta hacer cada vez que queremos comparar números una recta numérica. Te hago una pregunta más. Suponete que ahora tengo un número positivo y un número negativo. Sí. Menos 5 y 8. ¿Cuál es más grande? El 8. El 8. De vuelta, no dudaste. ¿Por qué no dudaste? Y porque el 8 es un número entero, porque está en la derecha. Sí, no, porque el más grande es el 8. Porque es positivo. Claro. Y los positivos siempre van a ser más grandes que cualquier negativo. Bien. ¿Está bien entonces? En general vamos a usar la estrategia de, bueno, si nos imaginamos la recta numérica, el que esté a la derecha va a ser el más grande. Pero si tengo un número positivo y uno negativo, ahí no tengo que dudar. El positivo siempre va a ser más grande. Bien. Espectacular, Ayelen. Voy entendiendo de a poco. Espero que ustedes estén entendiendo en sus casas, ¿eh? En un ratito estamos hablando de la temperatura, porque me quedé con algunas dudas. ¿No estaría bueno llamar a un meteorólogo para ver cómo se aplica el tema del bajo cero y los números negativos? Me parece buenísima la idea. En un ratito, entonces, a ver si nos atiende Mario Navarro. A ver. Estamos en comunicación con Mario Navarro, como lo habíamos predecido, es meteorólogo de Córdoba y está en línea. Hola, Mario. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenos y cálidos días. ¿Cómo andan? Buenas. Acá estamos en una clase, en este programa radial, que es una clase de matemática. Estoy junto a la profesora Ayelen y me está contando de los números enteros. Perfecto. Hay números enteros y números decimales también para la meteorología. Mientras más decimales tenga, es más exacto, digamos. Claro, y yo te quería preguntar, ¿cómo se relaciona la meteorología con los números enteros? Porque necesitas los negativos, ¿no? Para hablar del bajo cero, por ejemplo. Tenés números negativos y números positivos. Por lo general la gente, cuando nosotros tenemos tablas que damos a conocer los valores de temperatura o los valores de humedad, la humedad en números enteros son positivos. Y cuando hay el punto de congelación tenemos puntos negativos. O sea, menos 0, 0.3, o sea, 3 décimas de grado, hasta llegar a 1 grado, 2 grados, 3 grados, 20 grados, 40 grados bajo cero. O sea, existe el negativo en la meteorología y se usa mucho en todo el sistema matemático dentro de la ciencia de la física y de la química también.
Hablamos con Mario Navarro y la importancia de los números enteros. Qué bueno, vos sos cordobés. Cordobés nativo y por opción, sí, soy bien cordobés y tengo un observatorio meteorológico acá en Salsipuede, en Tierra de Córdoba, hace 32 años. Espectacular. Bueno, y aplicás entonces mucho la matemática para tu vida también, ¿no? Por tu profesión. Nosotros hacemos modelos, en el caso mío yo hago mis propios modelos matemáticos. Entonces, al tener diferentes tipos de factores de la naturaleza, digamos, y lo que pasa en el campo de la atmósfera, nosotros, de acuerdo a eso, vamos analizando los distintos parámetros y factores para después realizar un buen estado de condiciones del tiempo y a su vez el análisis a corto, mediano y largo plazo. ¿A través de qué? De los números. Algo tan simple y tan complejo para después tener el producto elaborado al final, cómo va a ser, por ejemplo, el otoño, la primavera, el invierno y el verano. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a unas de las variables de las temperaturas, de las condiciones del suelo, del mar y de la atmósfera. La atmósfera tiene diferentes tipos de capas y justamente donde se producen los tipos de fenómenos meteorológicos, vamos viendo nosotros el análisis, qué es lo que puede pasar a corto, a largo y a mediano plazo. Hablábamos que en la historia los números negativos no fueron muy queridos en un principio, incluso se rechazaban mucho y son muy necesarios, ¿no? Porque cuando vos tenés que dar la temperatura de la Patagonia en pleno invierno es bajo cero. Y la sensación térmica también es bajo cero. Y sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos sensaciones térmicas, por combinación de la humedad y combinación por el enfriamiento del aire, o sea, del viento. No solamente en la Patagonia, lo que nosotros vemos mucho, que vos fíjate, este año fue algo anormal. ¿Y qué es lo que fue? En la Antártida. ¿Y qué pasó en la base Marambio, en la base Esperanza? Que tuvieron números positivos, muchas veces no se dan en la Patagonia, de un exceso justamente de temperatura por viento del oeste a más de 40 kilómetros por hora, hizo que teníamos temperatura récord de 20 grados en febrero y 21 grados en marzo, donde las temperaturas normales en la base Esperanza o en la base Marambio o en la base Orcadas son de 32 a 46 grados bajo cero en pleno invierno, con sensación térmica de hasta 65 grados bajo cero. Y en pleno otoño o en lo que es normal, la primavera, estamos entre los 12 grados bajo cero y los 32 grados bajo cero. Miramos lo que es la esencia de las situaciones al revés de los lugares negativos, donde la Patagonia también es más positivo que negativo, pero la Antártida, en este caso particular, en este año 2020, se dieron la situación al revés. Claro, la situación al revés que preocupa, porque en la Antártida lo que no puede es aumentar la temperatura. No deberíamos tener números positivos, sino mantener un poco el bajo cero, porque si aumenta la temperatura en los polos, está aumentando la temperatura en el planeta y se genera el cambio climático. O sea que lo que estás diciendo es algo un ejemplo muy palpable de la importancia de los números negativos en el caso de los polos, en el Ártico y en la Antártida. Bueno, en el Ártico y en la Antártida tuvimos en los últimos 13 años de investigación, que lo hace a nivel mundial, muchos países del mundo, de los países desarrollados y subdesarrollados, se dan las características de la fauna que hoy y la flora, donde se está reflejando que cada año se va descongelando, se va el deshielo, vamos teniendo entre 8, 10, 12 y hasta 34 kilómetros que se van derritiendo justamente en estos tipos de situaciones que son anormales. Antes teníamos 1 kilómetro, 2 kilómetros. Hoy la Antártida y tanto los polos se están derritiendo aún más. Si vos ves en el planeta, en el mapa Gulf, cómo se ve el deshielo en los últimos 13 años, más de 50 a 70 kilómetros de deshielo tuvimos. Igual se ve algo muy claro y muy palpable en el cambio climático, lo que es el glaciar Perito Moreno y los glaciares que está sobre la República de Chile, en el sur. También ahí se ve palpable cómo se va deshielando permanentemente y estas corrientes cómo van calentando a través de la Antártida y a través también del polo ártico, la gran diferencia y el acostumbramiento, no solamente de la flora, sino de la fauna, cómo se va cambiando la diversidad o la biodiversidad
de estos productos que antes no teníamos en la situación de hace 15 o 17 años atrás. El cambio climático es algo esencial y algo palpable que se ve justamente en los dos continentes. Gracias, Mario Navarro, por esta charla, meteorólogo de Córdoba, que nos contó cómo trabaja él con los números enteros, con los positivos, los naturales y con los negativos. Gracias, Mario. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Mario Ayelén que nos hablaba de esto y ahí vimos, ¿no?, la importancia de los números negativos y sobre todo en algunos lugares. Ahora empiezo a entender la importancia de los números enteros, Aye. A mí me quedó una palabrita que usó que me gustaría que reflexionemos sobre eso, que es que usan modelos matemáticos, ¿sí? Eso es muy importante porque la matemática se usa mucho, además de para poder contar números enteros, o sea, positivos, negativos, para poder modelar situaciones y predecir qué cosas van a pasar. Entonces, Ayelén, hagamos un repaso de esta clase de matemática para ver si entendí y entendieron todos los oyentes que están del otro lado, que se están quedando en sus casas, pero hay que seguir estudiando. Y aparte esto de entender, porque hablamos de pibes que están usando la plata y necesitan también saber cuándo deben, cuándo son positivos y cuándo son negativos. Hablamos de los números enteros. Exactamente. Bueno, ¿qué vimos en la clase de hoy? Primero nos dimos cuenta que teníamos un conjunto de números que eran los que trabajábamos hasta ahora, o sea, los naturales. ¿Cuáles eran los naturales? Del 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, aprender a contar. Exactamente. Y después los que hoy agregamos, ¿quiénes eran? El 0 y los negativos. Bien, buenísimo. ¿Y qué pasaba si yo agarraba dos números naturales y los restaba? ¿Qué opciones teníamos ahí? ¿Qué nos podía pasar? ¿Siempre nos da como resultado un número natural? No, pues nos puede dar un número negativo si, por ejemplo, restamos 2 menos 9. Exacto, nos daría menos 7. Sí. Bien, entonces eso nos da como la importancia de que aparezcan estos números, porque como me pasó a mí en el almacén, que fui y quedé debiendo algo de plata, de alguna manera lo tengo que representar. Entonces, la mejor manera para que eso pase es con los números enteros. Uno no se imagina un mundo sin los números negativos en esta sociedad en donde compramos cosas, donde muchas veces falta plata y no tenemos y eso es negativo, o las bajas temperaturas, por ejemplo. Bueno, vimos varios ejemplos. Y pensar lo que costó que se acepten los números negativos, ¿no? Es una locura. Algo que también está bueno pensar de los números negativos es las alturas, ¿no? Por ejemplo, vayámonos a Mendoza, a Aconcagua. Sí. Bueno, ¿cómo se mide cuando ves el cartelito que dice Aconcagua, altura? 6.000, casi 6.000 metros. Sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para medir alturas lo que hacemos es poner el nivel del mar como 0 y lo que esté del nivel del mar para arriba se va a medir en positivos y lo que esté adentro, o sea, por debajo del mar, lo vamos a medir en negativo. O sea, las profundidades las medimos con números negativos. El nivel del mar sería nuestro 0. Exactamente. Bien, ven, vamos aprendiendo de a poquito con la profesora Ayelén, que nos explica todos los números enteros y la importancia de los números negativos. Y podemos proponer un ejercicio como para jugar un poco nosotros, que tiene que ver con nuestros antepasados, porque podemos armar como un árbol genealógico. Entonces, si armamos un árbol genealógico de nuestra familia y tomamos como fecha de nacimiento, como punto de partida, como ese 0, a nuestros padres, por ejemplo, a nuestra mamá o a nuestro papá, hacia atrás van a ser todos negativos. Nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo. Exactamente. ¿Y nosotros dónde vamos a quedar? ¿En los positivos o en los negativos? Vamos a quedar en los positivos. Tal cual. Entonces, lo que estaría bueno que hagamos es armar, poner en el 0, ¿sí?, la fecha de nacimiento de nuestra mamá o nuestro papá o algún pariente que se nos ocurra. Por ahí estamos enojados con mamá y papá, pues nos van a hacer mucha tarea o lo que sea, elegimos a alguien más. Sí. Y de ahí lo que hacemos es, para atrás, poner la fecha de nacimiento de abuelos, bisabuelos, lo que sea, y contar desde esa fecha para atrás. O sea, demos un ejemplo. Mi mamá, ay, no quiero decir porque me va a retar, está saliendo en la radio. Bueno, la gente va a saber cuántos años tiene mi mamá, es del 49. Sí. O sea que el año 49 sería el año 0. Y yo nací en el 86. Bien. Entonces, si el 49 es el 0, te veo cara de que estás prestando mucha atención, me gusta. Bien. Sí. Si el 49 es el 0, el 86, ¿quién va a ser?
Bueno, lo que tendría que pensar es cuántos años pasaron desde el 49 al 86. Y claramente hablamos que es un número entero, sería como el positivo. Exactamente, ahí pasaron 37 años. Entonces, en la fecha donde nació mi mamá es el 0 y cuando nací yo va a ser el 37. Perfecto. ¿Sí? O sea, es la diferencia que hay entre las edades de mi mamá y la mía. Y tendría que hacer lo mismo para atrás. Yendo al abuelo, yendo al bisabuelo y anda a saber, quizás a partir de ahí se genera una charla sobre los tartarabuelos y de dónde venimos. Porque las matemáticas están en todos lados, uno no sabe dónde podemos terminar hablando de números. Tal cual. Estuvo buenísimo porque la verdad uno a veces no se da cuenta cuánto aplica los números en la vida cotidiana y es muy importante. Así que yo creo que hasta acá aprendimos y tenemos una linda clase de números enteros, Ayelén. Buenísimo. ¿Qué clase de matemática? Hoy aprendimos números enteros y la importancia de los números negativos lo vi en el tema de la meteorología, por ejemplo, cuando hablamos con Mario Navarro, capo, cordobés, él, que tiene su propio modelo matemático y que utiliza la matemática, porque todos la utilizamos en nuestra vida cotidiana, para explicar, por ejemplo, el bajo cero, ¿no? El bajo cero que hay en la Patagonia, en la Antártida, como nos contaba. Sino, ¿cómo se explicaría? Entonces, números enteros tienen los números naturales, que son infinitos, está el 0, y después los números negativos, que también son infinitos. Importante e interesante también repasar y recordar el tema del cambio climático y lo que nos decía Mario Navarro sobre esto. Así que si querés saber de matemática y también si querés saber de cambio climático, podés entrar a seguimoseducando.gov.ar porque allí hay un montón de clases, hay un montón de contenidos para que la escuela esté en tu casa, Vos, dale, no te cuelgues, que estás mucho con el celular, también participa y entra y aprendete algo de matemática, algo de historia, algo de cambio climático, ¿por qué no en estos días en los que no estás yendo al cole? De alguna manera, esta fue una clase de matemática que intentamos hacer en este momento en donde extrañamos al cole, que está cerrado, extrañamos al docente en el aula, pero a través de Radio Nacional y sus 49 filiales intentamos llegar con este contenido, con esta radio virtual. Así que en esta clase que también llevamos música, les propongo irnos con Joaquín Sabina y Fito Páez y este temazo que también habla sobre el clima. Llueve sobre mojado. Hasta la próxima clase. Chau. No se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla 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 bla, ya no sabe a pecado, bla 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 bla, llueve sobre mojado. Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado, bla 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 bla, sueños equivocados, bla 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 bla. Llueve sobre mojado y después de llover un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado, bla 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 bla, cosas de
redundancia, llueve sobre nosotros.